siguiendo los pasos de los grandes antepasados Kagyu. Desde el tiempo del comienzo de este eón afortunado, o Kalpa, ha habido 4 Budas. El primero de ellos fue Korwa Yik. El cuarto fue el Buda histórico Sakyamuni. Enseñó las 84.000 enseñanzas del Dharma, haciendo girar las 3 ruedas de la enseñanza. Y estas enseñanzas suyas aún permanecen. Este monasterio existe debido a que las enseñanzas están presentes en el mundo, y el propósito de este monasterio es hacer que las enseñanzas permanezcan en el mundo para el beneficio de todos los seres. Las enseñanzas del Buda se dividen en varios vehículos o niveles de entrenamiento que se han enumerado del 3 al 9. De todos estos vehículos, el supremo es el Vajrayana, y mediante las enseñanzas del señor Buda Sakyamuni, las enseñanzas del Vajrayana han llegado a brillar con el brillo de los rayos del sol. A través de la propagación de las enseñanzas del Vajrayana, surgió un océano de eruditos y logros en el país de la India. Algunos de los más famosos fueron los 6 adornos de Jambudvipa, los 2 supremos, los 84 siddhas y otros. Pero, debido al poder y la presencia de estas enseñanzas, llegó a haber tantos siddhas como estrellas en el cielo por la noche. El país del Tíbet era un reino que iba a ser domesticado por el Bodhisattva Chenrezig o Avalokitesvara, y por lo tanto, a través del poder de sus aspiraciones y su compasión, envió al Tíbet emanaciones en forma de traductores, reyes del Dharma, siddhas, eruditos y otros. La acción de todas estas emanaciones fue transmitir plenamente al Tíbet el Dharma que existía en la India y traducirlo al idioma tibetano. Durante este tiempo de extraordinaria actividad por parte de los innumerables lamas involucrados en la difusión de esta gran transmisión del Dharma, como resultado de la existencia de muchas regiones muy separadas dentro del Tíbet, surgieron 8 grandes tradiciones del Dharma, llamados los 8 grandes carros del linaje de práctica. Todos son iguales en el sentido de que representan las enseñanzas completas del Buda Dharma. Estas existen actualmente como las 4 transmisiones principales: Kagyu, Nyingma, Sakya y Gelugpa. Entre estas transmisiones, quizás la más significativa sea la transmisión de los Karmapas. Esta transmisión se conoce como Kagyu, que significa linaje de precepto o linaje de mando. Se originó cuando el Buda Sakyamuni asumió la forma del Sambhogakaya, que es el Buda Vajradhara o Dorje Chang, y transmitió el Vajrayana Dharma del Tantra. La tradición Kagyu, por lo tanto, es la transmisión del Tantra en una sucesión ininterrumpida o linaje del mandato o precepto de Vajradhara. La Rupa, estatua del Buda Sakyamuni en la sala principal del templo de Karma Triyana Dharmachakra. De las diversas formas en que esta transmisión ha llegado hasta nuestros días,
Una se conoce como el linaje largo, que comenzó cuando fue recibida del Buda Vajradhara por el Bodhisattva Lodro Rinchen o Ratnamati. Fue transmitido por él al Mahasiddha de la India, Saraja, de él al señor entre los eruditos, Nagarjuna, de él al Mahasiddha, Sawaripa, de él al Mahasiddha, Maitripa, y de él al señor Marpa, el traductor. Según la transmisión cercana, el linaje comienza con el Mahasiddha Telo o Tilopa, quien confió en muchos grandes siddhas, yogis y gurús durante su formación. Se cuenta que cuando residía en un lugar llamado Somapuri, en el oeste de la India, practicó sin moverse durante 12 años. Al final de esta práctica, como resultado de su logro, se encontró cara a cara con el Buda Vajradhara y recibió enseñanzas, transmisión y empoderamiento de él. Naropa recibió las enseñanzas completas de Tilopa, especialmente las enseñanzas del Mahamudra. Estas se transmitieron tan completamente que fue como si el contenido de un jarrón se hubiera vertido completamente en otro. Estas enseñanzas fueron transmitidas por Tilopa a su alumno Mahapandita Naropa, quien confió en su gurú e hizo absolutamente todo lo que le decía. Tilopa sometió a Naropa a lo que se conoce como las 12 dificultades mayores y las 12 menores. Al lograr esto y complacer a su lama de esta manera, Naropa recibió las enseñanzas completas de Tilopa, especialmente las enseñanzas del Mahamudra. Estas se transmitieron tan completamente que fue como si el contenido de un jarrón se hubiera vertido completamente en otro. Luego, las enseñanzas fueron transmitidas a Lodrakpa, el señor Marpa, el traductor. Para recibir las enseñanzas, Marpa hizo 3 veces el largo viaje a la tierra de la India. Durante estos viajes mostró total desprecio por su propio cuerpo, sus posesiones y su bienestar, y confió completamente en el señor Naropa y otros maestros. Gracias a sus esfuerzos recibió las enseñanzas completas y alcanzó el Siddhi supremo en una vida. La tercera y última vez que el señor Marpa fue a la India, solicitó a su gurú Naropa las enseñanzas llamadas las enseñanzas orales de las Dakinis o la sucesión oral de las Dakinis. Naropa entonces le preguntó: ¿fue idea tuya pedirlos o alguien más te los pidió? Marpa explicó que en el Tíbet tenía un estudiante llamado Topaga, que tuvo un sueño en el que se profetizaba que recibiría y practicaría las enseñanzas de las tradiciones orales de las Dakinis. Cuando Naropa escuchó esto, juntó las palmas de las manos, se postró y pronunció una famosa frase: en la lúgubre oscuridad del norte, como el sol saliendo sobre las nieves heladas, está el uno llamado Topaga. Me postro ante ese hombre. Y el poder del respeto de Naropa, cuando se postró hacia el Tíbet, fue tal que los árboles y las montañas inclinadas hacia el Tíbet y en esa zona de la India, conocida como Pulagari, todavía están en esa posición hoy en día. La persona ante quien se postraba era el Ser Supremo Yetsung Milarepa.
Durante la primera parte de la vida de Jetsun Milarepa, realizó numerosas acciones no virtuosas. Cuando se dio cuenta de esto, quedó poseído por el terror y buscó a un lama. Encontró a Marpa el traductor y, confiando plenamente en él, hizo exactamente lo que Marpa le dijo que hiciera. Para purificar las impurezas de Milarepa, Marpa lo sometió a una gran cantidad de dificultades y privaciones, a las que generalmente se hace referencia como las 8 dificultades extraordinarias mayores y 2 menores del entrenamiento de Milarepa. Por medio de estas, purificó sus principales oscurecimientos y pudo recibir la transmisión completa de las enseñanzas del señor Marpa. Después de recibirlos, pasó toda su vida sin hacer absolutamente nada más que la práctica del Dharma en soledades rocosas, en las montañas, y vivió en muchos retiros aislados diferentes, que generalmente se llaman las 6 fortalezas exteriores, las 6 fortalezas interiores y las 6 fortalezas secretas. La historia de su vida y práctica y cómo llegó a obtener el Siddhi Supremo en una vida es algo que todos conocéis al estudiar su biografía. El alumno de Milarepa fue Dakpo Chonnu Gampopa. En un momento de su vida, Gampopa fue uno de los médicos más eruditos de su tiempo. Luego vino a estudiar el Dharma con el maestro más erudito de su tiempo, Kadampa Geshe, y se convirtió en el bhiksu perfecto. Se convirtió en un monje que observaba los 253 votos o reglas con extremo rigor y se convirtió en la encarnación de las enseñanzas que practicaba. En ese momento, al escuchar el nombre de Milarepa, se convenció de que a toda costa debía encontrarse y estudiar con Milarepa, y gracias a sus aspiraciones y esfuerzos pudo hacerlo. Inmediatamente después de que Gampopa conoció a Milarepa, Milarepa le entregó una copa en forma de calavera llena de alcohol y le dijo que la bebiera. Gampopa, siendo un perfecto monje, pensó: si bebo esto, violaré mis votos, y si no lo bebo, será desfavorable, ya que este es mi primer encuentro con el Maestro. Tan pronto como pensó esto, Milarepa le dijo: no pienses tanto, solo bébelo. Gampopa, al darse cuenta inmediatamente de que no tenía otra opción, se bebió todo el alcohol. El comentario de Milarepa fue: esta es una interdependencia excelente. Es muy auspiciosa porque presagia que recibirás completamente y realizarás completamente todas las enseñanzas que tengo para darte. Y de acuerdo con ese presagio, en su primer encuentro, Gampopa recibió el empoderamiento, la transmisión y las instrucciones completas de Jetsun Milarepa, y, confiando en ellos, alcanzó el Siddhi Supremo en una vida. La actividad del señor Gampopa, sus enseñanzas y beneficios a los seres fueron extraordinariamente grandes y extensas, y fue a partir de su época que el linaje Kagyu se convirtió en una transmisión formal y llegó a ser conocido como Dakpo Kagyu o el linaje de Gampopa. Su actividad fue tan extensa que surgieron muchísimas ramas del linaje, las más importantes de las cuales se llaman los 4 Kagyu mayores y los 8 menores.
Entre todos los discípulos de Gampopa, la figura principal fue el primer Gyalwa Karmapa, el señor Dusun Khyentpa, el conocedor de los 3 tiempos. Cuando era estudiante, su nombre era en realidad Kampo Oser, pero al alcanzar el Siddhi, las habilidades milagrosas que demostró y especialmente el extraordinario conocimiento o cognición que demostró, fueron tales que se le dio el nombre por el que se le conoce hoy. Era famoso por poder conocer todas las existencias y situaciones pasadas de cualquier ser sintiente, todos los detalles de su situación presente y todos los detalles de sus vidas futuras. Por esa razón era conocido en todo el Tíbet y todavía se le conoce hasta el día de hoy como el único omnisciente con respecto a los 3 tiempos, Dusun Khyentpa. Durante su vida, Dusun Khyentpa realizó con absoluta plenitud todas las prácticas y actividades en beneficio de los seres. Habiendo completado tal logro, relató su intención de comenzar una sucesión de renacimientos y luego dejó esta vida a la edad de 84 años. Esta estupa en la sala del santuario principal contiene una rupa de su santidad Kakyak Dorje, el 15º Karmapa, junto con las reliquias de muchos grandes maestros Kagyu. Sus emanaciones como renacimientos comenzaron con el segundo Gyalwa Karmapa, el señor Karmapachi. El tercero fue Ranjung Dorje, el cuarto el señor Rolpei Dorje y el quinto el señor Deksin Sekpa. El sexto fue el señor Towa Donden, el séptimo Chodrak Gyatso, el octavo Mikyu Dorje, el noveno Wanchuk Dorje, el 10º fue Chojin Dorje, el 11º Yeshe Dorje y el 12º Jamchup Dorje. Luego el 13º fue Dudul Dorje, el 14º fue Techok Dorje, el 15º fue Rigpe Dorje y el 16º fue Gyalwa Karmapa, quien ordenó y comenzó la construcción de este monasterio. Ese Karmapa en particular dejó una carta de predicción en la que se indicaba el lugar de su próximo renacimiento, los nombres y descripciones de los padres y el nombre y edad del niño que se encontraría. Cada lama del Rosario Dorado de Kagyu ha tenido y tiene experiencia y realización extraordinarias, experiencia y realización poco comunes, aprendizaje extraordinario y logros extraordinarios. Y esto es cierto hasta tal punto que conocer a tal lama, escuchar sus enseñanzas o incluso su voz o incluso escuchar el nombre de uno de ellos tiene tanta bendición, poder y beneficio que cualquier persona que haga cualquier cosa, quienes no tengan este tipo de contacto con ellos, no renacerán en los reinos inferiores durante muchas vidas. Esta enseñanza fue dada por el muy venerable Kalu Rinpoche el fin de semana del 24 de octubre de 1986.